Rendimos homenaje a los héroes que hacen posible estos resúmenes. Datum Break, Track VIP, Tiziano Arias, Gabriel Ignacio Leiva y Lucas Paredes. Gracias por su apoyo. Sin más, empezamos con el video. En otro lugar, más precisamente en Exilium, se produce una enorme explosión. Cyan, al salir del impacto, confiesa que no esperaba que ella utilizara magia explosiva en un sitio como ese. Kairan afirma que eso es prácticamente una autoeliminación. Además, le pregunta si ella no ve las piedras mágicas del lugar y exclama que probablemente seguirán ardiendo a menos que alguien las apague. Entonces, el joven utiliza la habilidad vacío de aire, comenzando a succionar el oxígeno, lo que provoca que el fuego se extinga. Kairan reconoce que fue una buena decisión, y el joven le pide que observe de nuevo, añadiendo que los tipos de antes ya no están allí. La espada demoníaca sugiere que tal vez se quemaron hasta quedar reducidos a cenizas, pero Cyan responde que no tendría sentido que se hayan consumido por completo en tan poco tiempo. Luego nota un agujero y afirma que probablemente escaparon por allí. La espada demoníaca pregunta si los otros dos no fueron eliminados al instante, dejando escapar solo a la mujer. Su maestro responde que deben comprobarlo. En ese momento, una voz pregunta si ese chico es un mocoso humano. Se revela que más semi-humanos han aparecido, y comienzan a cuestionarlo y a exigir que se vaya. Kairan, confundida, afirma que incluso les apagó el fuego y pregunta por qué reaccionan así. Pero Cyan responde que simplemente no les agrada su presencia. Recuerda que, hace mucho tiempo, ese también era un lugar pacífico, hasta que la Gran Guerra Divina rompió la tranquilidad, cuando el dragón demoníaco Leviatán atacó. Por suerte, gracias a la intervención del héroe Lixid, devoto del dios de la luz, lograron derrotar al dragón. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. Las piedras mágicas surgidas de la corrupción del dragón agravaron aún más la situación del lugar. Debido al inmenso poder mágico que emiten, la región de Exilium se convirtió en una tierra muerta, inhabitable para cualquier forma de vida. Así surgió el rumor de que aquellos cuyos cuerpos fueron alterados por la energía mágica terminaron convirtiéndose en semi-humanos. Hasta el día de hoy, siguen viviendo allí, extrayendo piedras mágicas para sobrevivir, maldecidos por los humanos que los tratan como monstruos. De vuelta al presente, uno de ellos grita que se larguen, y Kairan pregunta a su maestro si debería eliminarlos. Cyan, por su parte, responde que es un fastidio, así que lo mejor es marcharse. Por otro lado, Fizz le cuestiona si eso fue todo lo que lograron reunir. Kaera responde que es una lástima, que se esforzaron tanto para nada, y que todo es culpa de ese mocoso. El semihumano comenta que, al menos, salieron con vida. Entonces, Toby le da la razón. Si no fuera por el poder que Boris les concedió, ya estarían muertos a manos de ese chico. En ese momento, alguien los encuentra y pregunta si están bien. Se revela que es Boris, quien exclama que Cyan finalmente los ha alcanzado. Se disculpa, diciendo que todo fue culpa suya. La coneja le pregunta por qué se disculpa, afirmando que todo es culpa de ese tipo. Fizzle también está de acuerdo, diciendo que fue Cyan quien atacó primero. Kaera confirma que fue él quien inició todo. Toby añade que solo se dio cuenta de que lo habían atacado cuando ya le habían volado la cabeza, y confirma que seguramente ese tipo tiene bastante habilidad. Boris comenta que sabía que no debía involucrarlos. La coneja lo interrumpe y le pide que no diga eso, que deben darle una oportunidad. Dice que, si no fuera por el dinero que él les enviaba desde la corte imperial, ya estarían muertos de hambre. Por eso ahora deben saldar su deuda con él y apoyarlo cuando lo necesite. Boris comprende y les pide que no se excedan demasiado. Kaera afirma que lo entiende y que hará que Cyan pague caro por lo que les hizo. Fizzle también está de acuerdo, recordando que trajo algunas piedras mágicas. Esto alegra a Boris, ya que para él son suficientes. Afirma que por ellos hará que este ritual tenga éxito, cueste lo que cueste. Entonces arroja las piedras al suelo y se prepara para comenzar. Activa su poder usando el libro, formando un círculo mágico en el piso. Es entonces cuando Giscrea le pide que se dé prisa, advirtiendo que ese tipo ya ha llegado. Los semihumanos estaban en la puerta cuando la coneja ve algo y alerta a sus compañeros. En ese instante, la sombra que se ocultaba se lanza al ataque. Sin embargo, Fizzle se interpone para protegerla, afirmando que no caerá dos veces en el mismo truco. Cyan, al verlos, pregunta cómo siguen con vida.
Antes de obtener una respuesta, la Pantera Negra se lanza contra él, estrellándolo contra la pared. Mientras tanto, Boris comenta que ellos se encargarán de contener a Cyan, y Giscrea afirma que esta es la única manera de vencerlo, ya que tienen que despertar a Leviatán. En el dormitorio real de la Academia Luwen, Erin y su compañera caminan tranquilamente, hasta que la princesa se detiene. Su compañera se preocupa, pero Erin comenta que sabía que buscarlo directamente le parecía extraño. Grita que eso es una falta de respeto, a lo que su compañera responde que, si es así, entonces no deberían ir a verlo. La princesa pregunta si simplemente deberían dar la vuelta. Su compañera le da la razón y sugiere ir a ver a Nana, lo que anima a Erin. Sin embargo, antes de marcharse, nota algo y, al ver a Luna y Seth, les pregunta qué hacen allí. La maga reacciona de inmediato. Erin pregunta si vinieron a buscar a Cyan y Luna responde que sí, pero que él no está. Eso deja a la princesa confundida y pregunta a qué se refiere. Lunav le dice que también acaba de enterarse y que su habitación está completamente vacía. Pero la princesa no se preocupa, confesando que, aunque haya desaparecido, está segura de que regresará. Lunav lo niega y dice que esta vez es diferente. Revela que su olor ha desaparecido por completo y siente que tal vez no volverán a verlo nunca más. Erin queda desconcertada y pregunta si Lunav realmente tiene un olfato tan agudo. Entonces Seth toma la palabra y dice que todo es culpa suya. Confiesa que fue él quien presionó a Cyan para que hicieran duelos, explicando que solo quería tener un amigo cercano, pero cree que para Cyan fue una carga demasiado grande. La princesa pregunta si no tienen idea de a dónde pudo haber ido, y Luna responde que deberían comenzar a investigar ya. Pide a Seth que revise todos los rincones de la academia donde pueda haber pistas, y el joven acepta, dispuesto a ayudar. Lunav ordena a su caballera que investigue si hay noticias en la zona de Garam. Mientras tanto, Erin dice que ella investigará por el lado de la familia imperial. En ese momento, Rem comenta que no será fácil, y Lunav le pregunta a qué se refiere. El libro demoníaco confiesa que Cyan ha borrado todo su rastro, y que incluso para él sería difícil encontrarlo. La princesa, mientras corre a buscar información, reflexiona que todo esto la inquieta. Tiene el presentimiento de que Cyan podría desaparecer, y confiesa que no puede quedarse de brazos cruzados. Lo encontrará antes de que desaparezca por completo. En otro lugar, una explosión ocurre y de ella sale Cyan. Pregunta quiénes son y si realmente están vivos. Se revela que la Pantera Negra está gravemente herida, pero aún se mueve. Cyan los observa con recelo, como si fueran monstruos. Entonces se pregunta si es una broma. ¿Cómo pueden tener conciencia unas simples marionetas? Eso enfurece aún más a Fizzle, quien le responde que Cyan nunca entenderá lo que significa vivir como un monstruo, porque es un humano. Y por eso, jamás comprenderá lo que significa ser un semihumano. Revela que Boris transformó esta maldita maldición en una bendición divina. En otro sitio, alguien pregunta si esa es la última maleta, y Brian exclama que es un alivio, ya que la casa segura está en las afueras de Ruin. Emily lo confirma, y añade que él ha trabajado duro. Luego pregunta si el joven maestro sabe que ellos están allí, y si se reunirán más tarde. Brian responde que no tienen más opción que confiar y esperar. Emily, sin embargo, dice que tiene un mal presentimiento, y que Nana también está desanimada. Cuenta que mientras dormía, el joven maestro vino y desapareció, lo que ha dejado muy decepcionada a la pequeña. Brian la observa y reflexiona que en momentos como ese es cuando más debe actuar. Recuerda cuando Cyan dijo que eso estaba fuera de sus capacidades y refuerza la idea de que debe hacer lo que está a su alcance. Entonces, Brian se acerca a Nana y le pregunta por qué está tan desanimada. La pequeña dragona pregunta si su papá se fue porque hizo algo malo, y su cuidador le responde que eso es imposible. La acaricia y le dice que no hizo nada malo. También le dice que solo deben esperar con esperanza, porque pronto regresará. Eso anima a Nana, que llama a su papá tonto, y le pide a Brian que lo regañe, a lo que él responde afirmativamente, aunque con un poco de nerviosismo. De regreso a la batalla de Xian, la Pantera Negra utiliza la habilidad Garra Bestial, pero su adversario logra esquivar el ataque con agilidad. Sin embargo, Toby lanza su habilidad de restricción, invocando telarañas para atraparlo, pero Cyan también logra evadirlas. Aún así, Kaera afirma que lo ha atrapado, argumentando que en el aire le será más difícil esquivar. Entonces, activa su poder y lanza una ráfaga de fuego.
Pero, antes de que el ataque impacte al chico, él sonríe y activa su propio poder, contraatacando con una técnica directa hacia ella. La coneja logra esquivar por poco, sorprendida, exclamando que eso no puede ser posible. Toby también se asombra y reconoce que ese chico debe ser un maestro espadachín. Incluso Fizzle queda impactado y se pregunta qué clase de monstruo es ese sujeto. Sin otra alternativa, Toby grita que todos ataquen al mismo tiempo. Cree que, como cualquier otro guerrero, Cyan debe tener puntos ciegos y que no deben darle oportunidad de contraatacar. El joven, sin inmutarse, pregunta por qué todos los enemigos siempre siguen el mismo patrón, revelando que ese tipo de juicio solo sirve para exponer sus debilidades. Entonces, lanza su técnica Ataque Frenético, provocando múltiples cortes que obligan a los enemigos a retroceder. Acto seguido, se lanza contra Toby, pero antes de que pueda completar el ataque, una bola de fuego se interpone entre ambos. Era Kaera, que lo maldice y empieza a lanzar una andanada de ataques ígneos. Sin embargo, antes de que los ataques la alcancen, Cyan invoca su habilidad Esfera del Vacío, que devora toda la magia, dejando a la coneja frustrada y abatida. La Pantera Negra aprovecha para preparar un ataque físico, levantando los puños y dejándolos caer con fuerza hacia donde se encontraba Cyan. A pesar del golpe, el joven logra esquivar, lo que deja a Fizzle pensativo. Él estaba seguro de haberlo golpeado, pero Cyan no le da tiempo para analizarlo. De inmediato, activa Tormenta de Niebla Arrasadora, provocando cortes múltiples sobre la bestia. Luego, se lanza contra Toby y vuelve a decapitarlo, lo que provoca una expresión de molestia en él. Por último, usa la técnica Niebla Ascendente, con la que corta a Kaera por la mitad. Así, Cyan elimina a los 3 semihumanos. Sin embargo, alguien comenta que ya no se puede hablar simplemente de diferencia de habilidad. Es Toby, quien aún logra hablar y admite que no pueden vencerlo, pues Cyan es un monstruo. El joven se burla, preguntando si un cuerpo sin cabeza debería tener permitido hablar. La Pantera Negra añade que nunca pensaron en vencerlo. Entonces él pregunta por qué comenzaron una pelea que no podían ganar. Fizzle responde que solo necesitaban ganar tiempo. En ese instante, el suelo comienza a temblar, sorprendiendo a Cyan. Aún más cuando Fizzle le informa que ese tiempo era para que Boris finalizara el ritual. Cyan, al ver a la nueva criatura que se levanta, reflexiona que siempre supo que Boris estaba tramando algo, pero jamás imaginó que su plan era revivir a Leviatán como una marioneta. El dragón demoníaco se alza, emergiendo de las profundidades. Kaeran, al verlo, confiesa que nunca pensó que volvería a ver a esa criatura. Cyan añade que será un problema si algo así es liberado nuevamente al mundo y que debe detenerlo antes de que eso ocurra. Afirma que ahora reanudará la purificación de Boris Rehelm, quien se encuentra sobre la cabeza del dragón. Fizzle se ríe y dice que, sin importar lo que intente, ya es demasiado tarde. Asegura que el mundo que los abandonó y condenó llegará a su fin, y que entonces lo reconstruirán desde cero. Declara que nadie puede detenerlos, y que la revolución está por comenzar. Después de esas palabras, el dragón se prepara para devorar a Cyan. Kaera, horrorizada, pregunta por qué está ocurriendo eso, y si acaso fue traicionada. Cyan se pregunta si esto era parte del plan. Kaeran responde que no, y que el dragón está devorando a los semihumanos como sacrificios para aumentar su poder mágico. El joven le pregunta con qué fin se necesitan esos sacrificios, y Kaeran responde que es fácil suponerlo. Probablemente están intentando restaurar las escrituras dañadas. La coneja alza la voz y le reclama a Boris por su traición, diciendo que ese no era el plan. Él responde con una sonrisa, diciendo que lamentablemente todo es por una causa mayor. Grita que también lo lamenta mucho, pero claramente no lo demuestra. Kaera, al verlo, comenta con frialdad que esa no es la expresión de alguien arrepentido. En otro lugar, los ciudadanos observan con temor al monstruo y se preguntan si realmente están viendo al legendario dragón. Otro lo confirma, exclamando que está mirándolos directamente. Pronto comienzan a gritar que está a punto de atacarlos. Boris, por su parte, grita a los habitantes de Exilium que ha llegado la hora de pagar la deuda que tienen con él. Muchos ciudadanos comienzan a huir mientras el dragón canaliza su poder. Cyan corre hacia ellos, rogando a Boris que se detenga. En ese momento, Kaera lanza un poderoso ataque de fuego que logra cerrarle la boca al dragón y detener momentáneamente su ataque.
Boris, decepcionado, comenta que esperaba más de ella, confesando que pensó que eran amigos. Pero la coneja le grita que lo esperará en el infierno. En ese instante, el dragón lanza su aliento destructivo. Luego de ello, Boris se muestra sorprendido, comentando que él logró bloquear el aliento de un dragón ancestral, revelando que Xian Lo hizo usando su habilidad Esfera del Vacío, que comenzó a absorber todo el ataque. Boris, impresionado, decide aumentar su poder para comprobar hasta dónde puede resistir Cyan, utilizando así el rugido del dragón. La potencia liberada envuelve por completo a Cyan. Sin embargo, el joven contraataca con la Espada del Vacío. Danza de la Sangre Negra, lanzando un corte que atraviesa el fuego del dragón. Al presenciar ese ataque, Boris, sorprendido, pregunta qué está ocurriendo. Logra esquivar el golpe, pero el dragón no tiene la misma suerte. Confundido, el hombre se pregunta si Cyan no tenía un simple puñal como espada mágica. Su grimorio responde que ese no es el poder de la espada mágica, revelando que Cyan ha cambiado la forma del arma por pura fuerza, alcanzando su primera forma. El dragón continúa atacando, mientras Cyan esquiva con agilidad. Boris también se lanza al combate, utilizando la técnica lluvia de destellos. El ataque casi impacta a Cyan, quien responde rápidamente con corte furioso, defendiéndose y lanzando más cortes de energía hacia el dragón. Uno de esos cortes le secciona el brazo, que cae en dirección a la ciudad, más precisamente sobre la zona donde viven los semihumanos. Pero Cyan no lo permite. Activa la técnica Espada del Vacío. 8 pétalos dispersos al viento, pulverizando el brazo en el aire y salvando a los ciudadanos. Mientras todos lo observan, Cyan se pregunta si Boris logró despertar por completo al Leviatán. Boris grita que aún no es momento de preocuparse por otros, pues todos deben convertirse en sacrificio. Empieza a canalizar el poder del dragón, preparando su aliento. Las personas huyen aterradas, todos excepto Cyan, que lo observa en silencio. Entonces el dragón utiliza su habilidad definitiva, Ragnarok. Cyan, por su parte, activa su técnica, Espada del Vacío, Niebla de Aumento Reforzada. Con un solo corte, logra atravesar el aliento del dragón, lo cual sorprende nuevamente a Boris. Además, le provoca una profunda herida en el cuello, deteniendo por completo el ataque del dragón. En el segundo siguiente, Cyan salta directamente hacia Boris. Una vez frente a él, declara que no tiene idea de cuánto tiempo ha esperado este momento, y que esta vez le será difícil sobrevivir. Entonces, Cyan invoca el poder de la autoridad del dios de la niebla negra, Arca Adamant, formando una esfera de energía que lanza contra Boris. El impacto no solo lo alcanza a él, sino también al dragón, estrellándolos violentamente contra el suelo. En otro lugar, Rem anuncia que ya lo encontró. Lunav pregunta dónde está, al tiempo que se maravilla con la nueva forma del pequeño demonio. Este le señala la ubicación de Cyan. La maga reconoce el lugar y afirma que se trata de Exilium, prácticamente un barrio marginal abandonado. Se pregunta por qué Cyan habría ido a un sitio así. Rem responde que tampoco lo sabe con certeza, solo que percibió brevemente el poder mágico de un antiguo dragón con quien estuvo relacionado en el pasado. Pero hasta verlo, no puede estar seguro. Lunav cuestiona su seguridad, y el pequeño ser responde que no necesita preocuparse. Para Cyan, eso sería solo un lagarto algo grande. En ese momento, la Mela irrumpe, llamando a Lunav. Rápidamente, la maga oculta a Rem en su libro. Luego pregunta qué sucede, y la caballera se disculpa, informando que miembros de la Academia Garam han irrumpido sin previo aviso. Uno de ellos informa que recibió una llamada del señor Regents, quien solicita la presencia inmediata de Lunav. La Mela susurra que tiene un mal presentimiento y que intentará detenerlos para que ella pueda escapar. Lunav pregunta si no estaba del lado de su abuelo y por qué la está ayudando. La caballera responde que Lunav la salvó y que solo está cumpliendo su deber como protectora. Lunav le agradece, pero decide acompañarlos. Antes de irse, le pide que transmita un mensaje a la princesa Arryn. Uno de los agentes de Garam le ordena que se apresure. La Mela asiente, prometiendo comunicarlo de inmediato. Mientras avanza junto a ellos, Lunav piensa que probablemente la están llamando por lo ocurrido en las ruinas. Sabe que por ese motivo, su abuelo podría involucrarse con Cyan, y debe evitarlo con sus propias manos antes de que eso ocurra.
De regreso al campo de batalla, Kieran observa la devastación provocada por Cyan y pregunta si esta vez realmente está muerto. El joven responde que sí, convencido de que todo ha terminado. Sin embargo, un semihumano grita que todo es culpa de ese humano. Afirma que desde su llegada comenzaron a ocurrir desgracias. Otro dice haberlo visto amenazando a un niño y a una mujer, lo cual enfurece a los presentes, que exigen que se marche. Kieran, enojada por las acusaciones, pregunta si puede eliminarlos, pero Cyan le pide que no lo haga. Ella le cuestiona si realmente va a dejar con vida a esas personas, y él responde que sí, que no pasa nada. Cree que así se ahorrará la molestia de tener que esperar. En otro lugar, el príncipe pregunta si Boris fue derrotado por un desconocido, indignado por lo ocurrido. Reclama que lo sacó de la miseria de los suburbios y lo convirtió en alguien respetable, y aún así le paga de esa manera. En ese momento, alguien entra en la sala, Ashel, quien pregunta por qué fue convocado. El príncipe le informa que Boris ha muerto y que Exilium fue reducido a cenizas. El joven rubio responde que ya escuchó la noticia. Su compañero le pregunta por qué no fue a informar de inmediato, a lo que Ashel responde que tenía un asunto urgente. El de cabello blanco lo reprende, preguntando si había algo más importante que reportar al primer príncipe del imperio, y si se ha vuelto loco. Ashel responde que tiene una idea de quién eliminó a Boris. Intrigado, el príncipe pregunta si realmente sabe quién fue. El joven afirma que ahora irán directamente a la Academia Luwen y ordena preparar una carreta. Su compañero pregunta quién está en Luwen, pero el rubio responde que se lo dirá en el camino. El príncipe, molesto, se queja de que siempre termina siendo arrastrado por él. Por otro lado, Boris huye a través de un túnel. Sin fuerzas, cae al suelo. Exhausto, empieza a reír, comentando que tuvo suerte de escapar. Sin embargo, reconoce que ha fallado en su misión de resucitar al señor Giscrea y que no tiene excusa alguna. Añade que si todo hubiera salido según lo planeado, el poder del señor Giscrea lo habría sanado. En ese instante, una entidad emerge del libro y le dice que no se preocupe. Agrega que, por suerte, tiene frente a él un sacrificio con un inmenso poder mágico. Boris, confundido, le pregunta de qué está hablando. Entonces Giscrea responde que es la voluntad divina y que no debe sentirse mal mientras se prepara para devorarlo.